Lo primero era agradecerle a Ezequiel, a Viviana, que me invitan siempre, y la segunda cosa es agradecerle al presidente de SAMIG. La primera diapositiva, a ver si la puedo pasar para atrás. Usted ve que dice SAMIG allá, pero el presidente de la sociedad está ahí atrás, que es el profesor Valdomir. Querido Claudio, amigo, gracias por permitirme estar acá. En el 2016 yo era presidente de SAMIG y me invitaron a hablar en un foro de calidad, justamente. Con lo cual, el primer punto es, antes de empezar a contarles una historia que tengo ganas de contarles, es decirle todos mis conflictos de interés. Miren, yo voy a hablar bien del Hospital Alemán, y soy el jefe del Hospital Alemán. Voy a hablar bien del Ministerio de Salud, y pertenezco a una universidad pública. Voy a hablar bien de Grey, que dentro de un rato se los voy a presentar, y por lo tanto tengo todos los conflictos de interés, así que no soy absolutamente objetivo en nada de lo que voy a decir. Me parece que esto debería ser una práctica común, ¿no? La declaración de los conflictos de interés, y creo que forma parte de la seguridad de los pacientes, ¿no? Creo muchos aspectos que tienen que ver con la seguridad de los pacientes dependen de que no se declaran conflictos de interés existentes y ocultos. Bueno, acá simplemente para decir de qué estamos hablando, y fíjense, esta frase me gustó ya en el 2016, para evitar ser titanes tecnológicos y liliputienses éticos. Me gustó mucho esa frase, y allá por el 2016 empezó esta historia. Yo les voy a contar una historia del ayer, el hoy y el mañana, como yo lo veo, para tratar de... Ah, bueno, pareciera que se fue, ¿no? Bueno, para tratar de... pero lo veo acá, así que no hay problema. Para tratar de ver qué es lo que vamos a hacer con esto de los daños, con esto del no hacer, que José comentaba tan claramente, y el licenciado en principio mostraba todas las intencionalidades que tiene la Organización Mundial de la Salud en todo esto que parecen tan difíciles de lograr, pero que hay que ponerlas como objetivos utópicos sin ninguna duda. Bueno, el ayer, a ver si aparece el ayer. Sí, el ayer era la iniciativa Interespecialidades. En el 2016 tuvimos una intencionalidad de juntarnos con todas las sociedades, como José contaba, para tratar de llegar a determinar cuándo no hacer. Bueno, acá está todo juntado, ¿no? Pero no importa. Así ahí dice cuánto no hacer, cuándo no hacer. Este era el objetivo. ¿Quiénes éramos? Éramos todos estos. Estaba el servicio de Karin, estaba mi servicio, estaba Samig. Éramos todos los que nos juntamos con sociedades de distintas especialidades para tratar de determinar qué no hacer. Bueno, esa iniciativa tenía una serie de consejos. Y acá lo primero que yo voy a decir es que, y José lo decía con tanta claridad recién, lo primero que uno debe hacer en todo esto es priorizar. Es decir, no se puede hacer todo junto. Entonces tenemos que decidir qué cosas vamos a hacer y qué no. Y en ese momento, yo no las voy a leer porque encima no las veo desde acá, pero eran todos los no hacer que teníamos en ese momento, que fueron simplemente, creo que fue así, Karin, ¿no? Fueron diseñados por cada sociedad. Los juntamos todos en una web que ahora dejamos de pagar y por lo tanto no anda. Pero bueno, forma parte de la historia, digamos, y por eso yo la quería mostrar, ¿no? Porque realmente fue esto una iniciativa muy buena que nos llevó a querer llegar a nuestros colegas. Lo hicimos, digamos, de manera irregular. Bueno, yo voy a seguir acá, no importa, porque yo tengo igual a casa. Bueno, en la iniciativa Interespecialidades terminaba en 50 no. Y yo decía en el 2016, 50. Es decir, que los no debían ser 50. Así que debía haber montones de no. Por ahí está ahí abajo, hoy apareció ahora. Bueno, este fue el ayer. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué es esto de la campaña argentina de prevención cuaternaria? Odiado título que le puso Ezequiel a esto y me obligó a decir de dónde saco. Estamos haciendo algo. Porque ustedes vieron que nosotros tenemos esta cuestión de autodestrucción muchas veces, ¿no? De pensar que no estamos haciendo cosas. Y en realidad yo lo que les vengo a mostrar hoy es que estamos haciendo cosas. Y finalmente les voy a mostrar algo que yo estoy haciendo directamente. Así esa no me la van a poder discutir, porque es lo que nosotros hacemos en el hospital. Así que un poco la presentación hoy, la que yo voy a hacer, es totalmente distinta a la anterior, en donde nos mostraron el mundo primero, después nos mostraron unas iniciativas extraordinarias de España realmente, y yo les voy a mostrar qué estamos haciendo en un hospital de comunidad en la capital federal respecto a esto de la prevención cuaternaria, y cómo personalmente veo que podemos llegar a encontrarle la solución, aunque no disminuir el riesgo a cero, a pesar de que esa utopía hay que seguir teniéndola, podemos llegar a mejorar mucho este tema de los no. Bueno,
Esto es lo que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación, y acá tengo que nombrar, ya la nombré a Karin Kopitoski, ahora lo voy a nombrar a Hugo Milione. Hugo Milione forma parte de un grupo nuestro que se dedica a la prevención cuaternaria y que está en este momento batallando dentro del programa de garantía de la calidad de la atención médica del Ministerio, que resulta que tiene una solapa que se llama prevención cuaternaria, lo cual nos parece extraordinario, porque una de las cosas que siempre hablamos con Karin y con otros miembros de esta locura de la prevención cuaternaria es que esto hay que ponerlo en la superficie, hay que sacarlo, hay que ponerlo afuera, ¿no? Como el daño. Pareciera que si no, esto no existe, ¿no? Entonces, ya que haya una solapa del ministerio, y envidiamos que haya iniciativas políticas, no iniciativas nacionales, bueno, esa también la tenemos, ¿eh? Apareció ahí, y esto fue motivado porque hubo gente que trabajó desde la Sociedad Argentina de Medicina, de la Sociedad Argentina de Medicina Internacional, para que apareciera esta solapa. Así que los que no la conocen se pueden entrar en la web del Ministerio y dice prevención cuaternaria. El programa de garantía de calidad de la atención médica en nuestro país fue creado, miren en el año 1992 y en el año 1997. Esto no es nuevo para Argentina, y el decreto del 2017 ratifica la vigencia del programa. Fíjense, en la búsqueda de promover el desarrollo de procesos, yo no quiero leer esto, para asegurar la calidad de los servicios de la salud para toda la población y garantizar la equidad en la atención médica. Uno de los puntos, ¿no?, que el licenciado nombraba al principio, ¿no?, el tema de la equidad. A mí hubo términos que me sonaron, me conmovieron mucho, ¿no? Uno fue ese y algunos otros que voy a nombrar si me acuerdo, ¿no? Porque con la edad uno va teniendo problemas de memoria, ¿no? La resolución 2017 actualiza ejes conceptuales del programa. Y fíjense que articula acciones que se realizan con el intento de diseñar instrumentos, capacitar, sensibilizar, investigar y gestar mejoras en los riesgos sanitarios en todos los establecimientos del país. O sea, este es un objetivo que tiene nuestro ministerio. Los alcances, no los voy a aburrir, incluye en teoría todos los sistemas de salud del país. En algún momento yo dije, esta parte de la página la voy a poner porque me va a servir para después. Miren, dentro del programa de garantía de calidad de atención, mire, hay dos temas que dos frases que me impactaron. Uno que dice guías de práctica clínica y otra que dice seguridad del paciente. Ah, estaba puesto entonces, digo, qué bien, estaban puestas estas cosas. Yo no las había visto, las señalé por eso en rojo, las voy a usar dentro de un rato. Y prevención cuaternaria, fíjense lo que dice, que el Ministerio de Salud de la Nación se ha planteado reevaluar nuestra práctica cotidiana, poniendo especial atención en la seguridad y protección de los pacientes. Para ello, desarrolló una línea de trabajo que tiene como objetivo, esto lo leo porque hay que leerlo, porque esto es oficial, la disminución de intervenciones sanitarias innecesarias, entendiendo por innecesarias aquellas que no han demostrado ni eficacia, que tienen efectividad escasa o dudosa, que no son costo efectivas o que no son prioritarias. En este sentido, desde todas esas siglas que están ahí, en conjunto con las demás áreas técnicas del Ministerio, se elaboraron recomendaciones de no hacer. Quiere decir que tenemos recomendaciones de no hacer. Bueno, fíjense, bueno, y acá define prevención cuaternaria, y yo cuando le digo, uy, esto es priorizar, dice, reducir la posibilidad de consecuencias negativas derivadas de intervenciones que no están aconsejadas, mejorar la calidad de la atención sanitaria y reducir costos innecesarios, ¿no? Creo que los 10.000 millones de euros me impresionaron, y no es por un fin de semana, me parece que pues acá son para un poquito más, ¿no? Es terrible. Y creo que acá los costos deben ser los mismos, nada más que no los medimos, y no sabemos, pero los debemos tener igual. Y fíjense, esto es priorización. En la Universidad de Buenos Aires yo dirijo la carrera de evaluación de tecnologías, y uno de los primeros puntos para evaluar una tecnología es priorizar, es decir, establecer qué es lo más importante. Y el Ministerio lo ha hecho. Miren, característica de las intervenciones abordadas. Es frecuente, se fijaron en las frecuentes, se fijaron en que la evidencia consistente no ofrecía beneficios. Y tercero, que había evidencias de daños. Esas fueron las que se enfocaron. Y obviamente eran 5 en España, acá fueron un poquito más, y yo se las voy a mostrar en un ratito. Bueno, también existe otra iniciativa, hablando de la campaña argentina de prevención cuaternaria, que es el grupo P4. Vieron, fuimos originales, le pusimos P4, prevención cuaternaria. Ese grupo, que está formado por, y acá los nombres, allá estoy primero por orden alfabético, nada más porque no puede ser primero, y la segunda está Karin Kopitoski, y forman parte de este grupo que desde la Sociedad Argentina de Medicina formamos un grupo de prevención cuaternaria, que tratamos de difundir a través de
de actividades, incluso se ha escrito un libro en este momento en toda Latinoamérica de Elige inteligentemente, o sea, imitando el Choosing Wisely. Así que bueno, esto para mostrarles que estamos haciendo cosas. Y acá están las recomendaciones de no hacer. Yo no los voy a aburrir. Estas son las que están publicadas en la página web del Ministerio. Dice no tratar rutinariamente con antibióticos las infecciones respiratorias altas en pacientes ambulatorios, y dice por qué. No prescribir un fármaco sin antes revisar y adecuar el régimen de medicación que antes tenía el paciente. No indicar la colocación de la sonda vesical sin evaluar previamente sus consecuencias. No usar antibióticos. Bueno, no los voy a aburrir. Una segunda planilla. Una tercera planilla que se refiere a enfermería. Me llamaba la atención, ¿no? El problema de enfermería, ¿no? 40-50% que no sabían lo que era no hacer, ¿no? El ministerio se ha ocupado también en enfermería. Y ahora, yo dije, ¿qué puedo decir nuevo? Menos mal, ¿no? Yo recién escuchaba y digo, uy, voy a decir algo que me parece que no se dijo. Qué bueno, porque fueron tan completas las presentaciones. Digo, yo me pregunté, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto de que hacemos cosas que no tenemos que hacer? ¿Y podremos hacer algo más? Que además de todo lo que mostró José, que es extraordinario, todo lo que en estas iniciativas intentando, ¿podremos hacer algo más? Entonces, acá es donde yo pongo el mañana. ¿Qué podemos hacer de acá en más, una vez que hemos puesto en la superficie, lo hemos sacado de abajo del agua al tema y lo tenemos entre nosotros? Bueno, y acá recordé otra vez esto, ¿no será que tenemos que hacer guía de práctica clínica? ¿No será que tenemos que ocuparnos de la seguridad del paciente? Bueno, y claro, lo que tenemos que hacer es cuidar a los pacientes de los excesos de la medicina. ¿Será que hay demasiada tecnología? Y yo pongo esta diapositiva que siempre la usamos en la carrera. Ese era otro conflicto de interés que tengo. No voy a hablar de la carrera y soy director de la carrera, ¿no? Así que otro conflicto más que me olvidé de decirlo. Acá está. Fíjense, yo no sé si usted tiene la idea de que cuando uno habla de tecnología cree que es un aparato muy grande, ¿no? Que entra a una habitación gigante. Pero ¿saben qué pasa? Un programa preventivo, por ejemplo, de vacunación, es una tecnología. Y hay que someterlo a los mismos criterios de evaluación que a un resonador. Y también un test diagnóstico. Y también un producto médico, un medicamento, un procedimiento quirúrgico. Son todas tecnologías. Entonces los no hacer y los hacer son también tecnologías. Y por lo tanto, me parece que el futuro, empiezo a tratar de dar alguna cosa que no invento, simplemente la pongo en este lugar, me parece que esto de evaluar bien lo que estamos haciendo con un criterio de evaluación de tecnología que yo les voy a mostrar ahora, me parece que es una manera de empezar a combatir los hacer y los no hacer. Hacer bien, como decía José. Hacer bien lo correcto. Bueno, ¿qué pasa con las tecnologías? Sobre diagnóstico. Es un diagnóstico verdadero, pero un error pronóstico. Terrible. Hacemos un diagnóstico de algo que no va a modificar la vida de alguien, pero se la modificamos porque le hicimos el diagnóstico. Sobre detección. Detectamos cosas que no van a modificar la calidad ni la vida de la gente, pero la tiene puesta. Falso positivo, ni que hablemos. Sobre tratamiento. Todo esto resulta que vamos a tratar cosas que no teníamos que tratar, porque no le íbamos a modificar la vida. Sobreutilización. Sí, creo que José ha hablado un montón de todo esto. Y dos cosas que yo no me voy a hablar, pero inventar enfermedades, comerciar con enfermedades, a todo esto estamos expuestos con nuestras tecnologías. ¿Y podemos hacer algo más? Bueno, acá arriba no sé si se ve, allá arriba decía seguridad científica. Entonces digo, bueno, para combatir esto, ¿cómo estudiar? Yo no sé si ven ahí, creo que los que pertenecen al ámbito de la salud ven que en la primera columna están las revistas de más alto impacto en la medicina, las de más alto impacto de todas. En el medio, a alguien se le ocurrió revisar un porcentaje de los artículos publicados en esas revistas. Fíjense, el 20%, el 30%, el 20% del New England. Y en la última columna dice cuáles aquellas que no tenían desvíos de la verdad. ¿Cómo me estás diciendo que más de la mitad del New England no es cierto? Sí. Pero esto se aplica a todas las revistas de la medicina interna. Así que perdimos. Si estudiamos, no vamos a resolver este problema. No quiere decir que no tengamos que estudiar. Pero tengamos claro que este camino solamente no nos va a llevar a la solución. Entonces, vamos a hacer algo más. Miren las guías. Miren ese semáforo. ¿Qué les parece si tuviéramos un semáforo así? ¿Lo ven? Rojo, amarillo, verde. Eso es lo que... Miren la cantidad de guías que hay, que están ahí algunos de los títulos. Cada una nos prende una luz diferente. Entonces,
las guías tampoco son una solución. Yo no tengo intención de deprimirlos, no es la intención, no tengo pacto con ninguno de los analistas de ustedes esta semana, pero, digamos, primer punto, parece que la bibliografía no nos resuelve el problema. Segundo punto, parece que las guías tampoco nos resuelven el problema, que eso lo había señalado José hace un rato también. Y fíjense, esta me encanta. El de abajo está mirando por un agujerito, ve que el tanque está perforado y dice que llueve. Y ese está mirando, ese está observando, como podemos observar muchos. El de arriba dice que hace un estudio controlado y mira la verdad. Entonces, ¿nos guiamos por observaciones para hacer o no hacer? ¿O buscamos estudios? Yo no estoy hablando del perimido término de medicina basada en la evidencia, todas esas cosas que son del pasado ya realmente, creo que son totalmente del pasado. Sino que estamos hablando de ¿cuándo nos ponemos arriba de la pared a mirar realmente la realidad? ¿Cómo hacemos para ponernos en esa? Porque cuando nos pongamos por arriba de la pared, vamos a empezar a tener solución a los no hacer y a los hacer. Y esto, yo soy viejo, ¿no? Los que recordaban a los Beatles. Ellos decían, estén tranquilos, todo lo que necesitan es amor. En realidad, todo lo que necesitan es Grey. Y yo les voy a mostrar Grey ahora, porque también les dije que tenía conflicto de interés, porque pertenecemos al grupo Grey Internacional y en este momento al Grey Conosur. Y dice, ¿qué corno es Grey? Bueno, ahí voy. Entonces, la solución es Grey, sí. Grey es una herramienta. Fíjense que uno de los objetivos, yo no tengo láser para señalar, pero uno de los objetivos que tenía el ministerio en los no hacer era terminar con intervenciones sanitarias innecesarias que no habían demostrado ni eficacia ni efectividad. Uy, qué grandes son. ¿Cómo es esto? No se mata. Ahí está. Que tenían efectividad dudosa, no eran costos efectivas, no eran prioritarias. Grey está adoptado por más de 110 entidades en el mundo. No vengo a vender nada, aparte no tengo acciones de Grey, pero esta es una herramienta que nos permite esto. Uy, y parece que esto tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Lo que hace es balancear los beneficios versus los riesgos de las intervenciones médicas, de tal manera que nos permite, de un lado, no ofrecer lo que tenemos entre manos, y del otro lado, ofrecerlo. Y a veces ofrecerlo de manera contundente, o a veces no ofrecerlo de manera contundente, o ofrecerlo de manera contundente, y en el medio un gris. Una de las razones por la cual muchas cosas no se hacen o se hacen es porque hay un gris, y en esto de la atención médica creo que ustedes lo señalaban cuando decían que no había tiempo, pero hay un montón que había presión de los pacientes, que había presión de las familias, y etcétera. Bueno, Grey no está en otro mundo, está en este mundo, que es en el mundo de los grises. Y yo se los voy a mostrar un poquitito más. ¿Y cómo se hace? Bueno, y acá les dije, y en la última parte, ya en 5 minutos termino, les voy a mostrar lo que nosotros estamos haciendo en el hospital alemán. Nosotros hacemos reuniones quincenales en donde aplicamos un marco moderno de recomendaciones que se llama adolopment. Esta palabra no existe, obviamente, en el inglés, y significa que adoptamos, adaptamos o desarrollamos de nuevo recomendaciones. ¿Y saben qué prioridad usamos? Lo que no sabemos. Porque a diario y semanalmente tenemos preguntas que no nos podemos contestar, o empezamos a detectar cosas que gastamos mal, cosas que usamos mal. Entonces nos proponemos hacer reuniones en donde hacemos todo esto. Buscamos bibliografía, decidimos qué cosas son importantes para la gente y, lo más importante, nos reunimos en un panel de expertos que somos nosotros. En realidad no somos expertos, somos los que tenemos el problema. Porque vamos a tratar de recomendar algo, hacerlo o no hacerlo. Por eso lo traje. Lo que hacemos finalmente es recomendar que lo vamos a hacer o que no lo vamos a hacer en el servicio. Hay un programita que yo es gratuito, que allá está, tampoco lo vendo, greypro.org, que les permite hacer esto que yo les voy a mostrar ahora que hacemos quincenalmente. Lo primero que hacemos es decir, el problema que tenemos es una prioridad. Es una prioridad porque a alguien se le ocurrió la pregunta. Por ejemplo, la semana pasada discutimos qué hacer con los pacientes que tenían reflujo gastroesofágico que no se curaba con nada. Problemón, ¿no, Karin? Problemón. Entonces, bueno, alguien se puso a buscar tenemos un grupo de investigadores, buscan bibliografía,
la validan de la manera que hace Grade, que existe una herramienta, por supuesto, para hacerlo, pero yo quiero ir más a otros aspectos, que es que es el que termina en una recomendación. Lo primero que nos preguntamos al panel, ¿sirve? Fíjense, el efecto es trivial, pequeño, moderado, y se levanta la mano, ¿eh? ¿Qué te parece, che? ¿El efecto cómo es? ¿Grande, trivial, con números? En criollo, ¿sirve o no sirve? Fíjense lo que viene después, ¿daña? Efectos adversos. Entonces nos preguntamos si los efectos adversos son grandes, moderados, pequeños, triviales, o si no se sabe. Yo puse daño porque para lo que tenemos entre manos hoy. La certeza de la evidencia, porque resulta que José decía tenemos que tener prueba de las cosas para después imponer, realmente dárselas a la gente para que las consuma. Entonces, les voy a mostrar brevemente. Miren lo que hace Gray. Gray dice, si la certeza es alta y el efecto es muy importante, ¿sabés qué podés decir? Que mejora o reduce. Los inhibidores de bomba de protones mejoran o reducen. Ahora, si resulta que la evidencia es baja, podés decir que podría mejorar. Y esto es lo que se llama el lenguaje, acá tenía que salir, pero no salió, el lenguaje Gray. O sea, Gray nos da una forma de expresarnos para entendernos todos. Uno de los problemas de las guías de práctica y de las distintas guías de práctica del mundo es que cada uno las califica como se le da la gana y que cada uno le pone una gradación y nos vuelven locos con todo eso. Gray, en cambio, ha unificado esto y utiliza esto. Yo no los voy a aburrir. Este grafiquito lo encuentran en cualquier publicación de Gray. Pero fíjense, no basta saber si sirve, si daña y la certeza en la evidencia. Si lo que estamos viendo es importante para la gente. Nos preguntamos eso. O puede haber variabilidad entre las personas. ¿Habrá variabilidad en alguien que quiera dejar de tener acidez? Y a lo mejor no quiere tomar nada. Y lo podremos saber, eso tendríamos que tener los pacientes, no lo tenemos. Quisiéramos en el futuro tener algún paciente para preguntarle. De hecho, las guías prácticas clínicas mejor hechas intervienen los pacientes. Balance de efectos. Sirve versus daña. Entonces, ya va a aparecer, supongo. Si no, sigo. Bueno, hacer el balance de efectos. Y ahí votamos. ¿Qué les parece? ¿Es más lo que sirve que lo que daña? Y nuevamente, vamos a estar siempre teniendo presente, vamos a ver si hacemos o no hacemos. El tema de hoy. Los costos. Y acá una frase de la carrera. Si no sirve, ni regalado. Entonces, fíjense. Acá se dice, ¿los costos serán extensos? ¿Serán moderados? ¿Serán despreciables? ¿Habrá ahorros moderados? ¿Habrá ahorros extensos? Buscamos cuánto cuestan las cosas en Argentina. Y nos ponemos a pensar en costos directos, estoy hablando, ¿no? Directamente con la intervención que tenemos. La certeza de los recursos, ¿la hemos sacado de algún lado validado o no sé lo que nos ocurre? Entonces, ¿esa certeza es buena o es mala respecto a los recursos? Costo-efectividad, ¿cuánto cuesta hacerlo o cuánto cuesta no hacerlo? Otra vez, los sí o los no. Equidad, por hacer esto, ¿dejamos de hacer algo? ¿Será aceptado por todos? Y por todos hablamos, ¿los médicos lo querrán hacer? ¿Los pacientes lo querrán aceptar? ¿Los que lo pagan lo querrán pagar? ¿Será posible hacerlo? Y acá terminamos en que Gray dice, hacer recomendaciones fuertes a favor, esto en nuestro idioma de hoy significa hacelo. ¿Y qué significa? Que la mayor parte de los pacientes, desde lo médico, deberían recibir esa intervención, ese fármaco, esa intervención quirúrgica, lo que sea. Y desde el punto de vista de los pacientes, la mayoría de los pacientes bien informados elegirían que se les haga eso. De la misma manera, puede haber recomendaciones fuertes en contra. La mayoría de los pacientes bien informados no la elegirían y nosotros médicos deberíamos no indicarla. Pero esto no es real. La mayor parte de las cosas están acá. La mayor parte de las decisiones y de las recomendaciones terminan en condicionales y terminan en un proceso de decisiones compartidas en donde cuando es a favor, el médico debe tratar de mostrarle cuál es el beneficio y mostrarle cuál es el daño para que finalmente el paciente decida. Y en contra lo mismo para que no lo haga, pero no vamos a tomar la decisión nosotros. Todo esto hace Gray, todo esto hacemos, y ya termino. ¿Qué es lo que yo creo que
tenemos que hacer en Argentina para prevenir los daños y tener una verdadera prevención cuaternaria. Necesitamos saber la calidad, la fuerza y la dirección de las recomendaciones para saber qué hacer y qué no hacer. Necesitamos guías explícitas, transparentes e informativas. GRADE es posible, transparente, sistemático e incrementa la seguridad de nuestros pacientes. Chivo. En octubre empieza la carrera de evaluación de tecnología. Todo lo que yo hice fue un paseo por uno de los carriles de la evaluación de tecnología. El otro es la política de salud y el otro es la economía. Pero este, que es la validación de si algo sirve o no sirve, es a mi entender fundamental y prioritario. Algunas ideas directrices que creo que son aplicables perfectamente a nuestro tema. Si no sirve, ni regalado. Todo para todos no es posible, pero tampoco es necesario. Si un beneficio no es para todos, no es un derecho, es un privilegio. Y si no podemos mejorar la hipocresía, digamos la verdad, ¿no? Para terminar, dos frases que me gustaron, bueno, el licenciado acá hizo una frase muy linda al final, yo voy a tratar de emparentar con dos, pero no la voy a lograr, mejor que la tuya. Y una es de Mariano José de Larra, que dice que el talento no ha de servir para saberlo y decirlo todo, sino para saber lo que se ha de decir de lo que se sabe. Y la segunda es aplicable perfectamente, y es de un neurocirujano, aunque les parezca mentira, perdón si hay alguno. Hace falta 3 meses para aprender a hacer, 3 años para saber cuándo hacer y 30 años para saber cuándo no hacer. Muchas gracias. Vamos a tomarnos 5 o 10 minutos más para cerrar esta parte de esta iniciativa, de esta primera fase, perdón, del día de hoy. Le voy a pedir a Karen Kopitoski que si quiere hacer un comentario, una reflexión sobre lo que escuchó, trabajando activamente en esto. Muchas gracias. No me esperaba, pero igual anoté algunas cosas. Una cosa relacionada con el Ministerio de Salud de la Nación, y Hugo sabe porque estuvimos en las reuniones, es que algunas iniciativas de no hacer, si puedo usar un lenguaje coloquial, son más o menos, no haga eso, no sea animal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay iniciativas de no hacer que son más sutiles, que son más controvertidas, y que yo creo que hay que avanzar sobre esas. Y el Ministerio tiene tantos vericuetos que había cierta preocupación de avanzar con una iniciativa de no hacer, que alguna otra dirección, dependencia o secretaría dijera que sí hay que hacer. Entonces, creo que como dice Hugo, es para celebrar realmente, se te cae una lágrima de emoción de ver que en el Ministerio está esta iniciativa. Me parece que todavía hay que hilar más fino. Algo que decía José respecto de los países de bajos y medianos ingresos, es tremendo. O sea, que esto pase en los países ricos es tremendo, pero que pase en nuestros países es gravísimo. Y yo le contaba el otro día a Ezequiel que tenemos, no puedo contar mucho porque está mandado a publicar, pero una scoping review de todo lo que es sobreutilización en países de bajos y medianos ingresos, y es para morirse. Es obsceno, porque sobrediagnóstico de malaria en países africanos, o sea, cosas impresionantes, así que eso es realmente, cuando esté publicado se los voy a acercar, así que todo el tema de la equidad. Y una cosa que se habló antes tiene que ver también con lo médico legal y demás. Creo que para avanzar en estas cuestiones del no hacer y que eso se ponga en agenda, tal vez en las entidades que acreditan, digamos, como el hospital donde yo trabajo, el hospital italiano, y otras que acreditan, tiene que empezar a haber indicadores de este tipo, indicadores de no hacer, para que tengan la fuerza de ponerlo también en la agenda. Y hay hospitales, yo le mostraba el otro día a Ezequiel, hay rankings en Estados Unidos de hospitales que hacen cosas que no se deben. O sea, ya están rankeando prácticas innecesarias en la web. Así que después, si quieres, también está el enlace. Me parece que también es interesante eso. No solo rankeamos, hacemos público la mortalidad y que nos va bien con las infecciones asociadas al cuidado de la salud, sino que empezamos a rankear qué instituciones hacen cinecoronariografías de más, hacen vertebroplastias de más. Y a mí me parece que empezar a poner eso en la vidriera es una iniciativa interesante. Sueño muy utópico, y bueno, hay que ir atrás de las utopías, dije. Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿vos querés hacer una intervención en nombre de Samik? Sí, por favor. Sí. Invitado, sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Simplemente decir que
A propósito de la última frase que colocaba Hugo, de los 30 años, creo que todas estas iniciativas que estamos llevando adelante, en cada uno en sus instituciones o sociedades, podemos quizás acortar ese plazo de 30 años para ir aprendiendo cosas. Acá vemos que en la Argentina, como decía Hugo y señalaba en la historia, de hace 7, 8 años, probablemente 10, empezamos a hablar de estas cosas y hoy ya están en la esfera del ministerio como una forma de darle un carácter oficial, que seguramente se tiene que reforzar con otras políticas, como por ejemplo la que mencionamos de que deberían ser utilizados los programas de seguridad de los pacientes, o sea, la existencia de un programa de seguridad de los pacientes, o la cuestión de las prácticas de no hacer como elementos para acreditar las instituciones. Así que bueno, creo que vamos yendo en el sentido correcto. Bien. Le pedimos una participación al doctor Benzadón, del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, y después cerramos con una reflexión del doctor Mira. Bien, bueno, muy breve, bueno, muy agradecido por todas las charlas, la verdad que hoy aprendimos, o por lo menos yo aprendí muchísimo, y me fui con muchas ideas y cosas para hacer. Y por ahí compartir en esto de que mencionaban en la última charla de que se están haciendo cosas, nosotros en el ICBA este año lo que hicimos fue una iniciativa para reducir los pedidos de exámenes complementarios ambulatorios innecesarios, ecodoppler, ecoestrés, doppler de vasos de cuello, etc. Para nosotros fue todo un desafío, porque como saben, una institución efectora de salud está premiada por volumen. De todas maneras lo hicimos. Lo que hicimos fue una norma interna validada por nuestros profesionales, que la embebimos en la historia clínica, de manera tal de que ahora cuando pedís un estudio y la computadora detecta que ya fue realizado y que no pasó el tiempo que debería pasar para volver a realizarlo, te salta una alerta y te pide que justifiques en unas opciones preestipuladas por qué lo estás solicitando. Así que llevamos 2 meses de ese recorrido y nos fue tan bien que ahora estamos haciendo la norma número 2, o la guía interna número 2, que es más restrictiva que la anterior, y para lo cual también tuvimos que basarnos en guías internacionales. Así que creo que es un camino muy interesante. Y yo agrego a un daño que no se mencionó, porque yo pensaba, ¿cuál es el daño de hacer un Doppler de vasos de cuello de más allá del daño económico al sistema? Y es que le quita la posibilidad a uno que realmente lo necesita, porque los tiempos de espera son muy largos. Así que no solo hay un perjuicio económico al sistema, sino que quita acceso a otros pacientes que realmente lo necesitan. Así que bueno, muchas gracias, la verdad que las charlas fueron muy inspiradoras. Le pedimos al doctor Mira un comentario de cierre y agradecerle de vuelta su invitación. Muchas gracias. Yo creo que han salido los puntos clave, pero me gustaría destacar uno que ha comentado Hugo, que me parece muy importante, y es que cuando a alguien le ponemos una etiqueta de algo, va a haber una cascada de decisiones en función de esa etiqueta. Es verdad lo que acaba de señalar del tema de la publicidad. Es decir, todas estas son una realidad de todos los sistemas. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Un primer paso es, oye, si te acaban de pedir pues una analítica o una placa, un no sé cuántos, ayer, pues que la otra especialidad no te lo pida hoy. Porque esto al final es una locura en una escalera económica. Pero el tema de las etiquetas yo creo que también hay que prestarle mucha atención, porque no es ajeno y no es gratuito, aunque sea una etiqueta que no pinta mucho, pero al final alguien en algún momento va a seguir un tratamiento aparte de esa etiqueta y entonces la cadena se multiplica. Entonces yo creo que se han señalado muchas cuestiones que son relevantes, pero si me permites esta, me parece que también hay que prestarle atención, ¿no? En resumen, este no es un tema de unos países o de otros, es un fenómeno universal, es un fenómeno que tiene sus raíces en muy distintos factores, pero sí que es verdad que está en nuestra mano poderlos vincular. Y hay una cosa que está clara y que espero que en el lenguaje de esta mañana haya quedado claro, y es que reducir la sobreutilización finalmente es trabajar por la seguridad de los pacientes y en definitiva por la calidad asistencial. Si ese es el compromiso, no se puede entender que esta faceta se quede en el aire esperando otra oportunidad. Muchísimas gracias.
No pudo haber cerrado mejor esta fase inicial y explicando el vínculo que existe entre la seguridad del paciente y la prevención cuaternaria o el no hacer, la perspectiva de género tan importante. Vamos a descansar los que están online y han logrado mantenerse online frente a nuestros esfuerzos de evitarlo durante 20 a 25 minutos y nos vamos a volver a reunir. Afuera hay un break para los que están presencialmente y 30 y 35 como máximo vamos a empezar nuevamente la jornada online, 16:35 de Buenos Aires, para los que están de otros países, y vamos a dar una apertura más formal al Observatorio de Seguridad del Paciente. Muchas gracias por todos.